Os voy a hacer una pregunta, así solo por un sondeo previo. Si queréis ir respondiendo en el chat. La pregunta es, como estáis leyendo, ¿qué redes utilizáis en vuestra organización o colectivo? Entendiendo que normalmente pues hablaréis de temas algo relacionados con fiscalidad verde. Pues por aquí nos dice Oscar Pulido de Transpora Environment que ellos usan LinkedIn. Ujú. Mira, Lorena nos está diciendo que Instagram, Ana Genial. que LinkedIn, Instagram, Blue Sky y TikTok. Contamos con que esto lo verá bastante más gente grabado y esto es simplemente como, primero, para mí sondear a ver por dónde estáis y porque sobre todo en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es pensar, repensar o sea, pensar qué redes usamos e intentar repensarlas para que realmente nos puedan servir para nuestros objetivos. Entonces voy a entrar ya en materia. Os cuento lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a hacer un repaso al panorama de las redes sociales actuales, cómo están, para qué están funcionando, cómo están sirviendo. Después os voy a compartir un pequeño y modesto análisis de la conversación en redes sociales actual sobre temas de fiscalidad verde. Os voy a presentar también algunos formatos que podrían valer para hablar de impuestos o de fiscalidad en redes. Y luego vamos a compartir algunas reflexiones estratégicas sobre el momento que estamos viendo en redes sociales y algunas propuestas más concretas para bajar a terreno y a lo práctico esas reflexiones. Durante la sesión, perdonad que he pasado dos a la vez. Vale. Durante la sesión va a haber algunos momentos de los que pare para hacer preguntas, pero también si tenéis preguntas sobre lo que estoy diciendo, podéis ir dejándolo en comentarios y Ansela va a estar pendiente. Yo voy a estar leyendo. Vale, empezamos con esto del panorama porque es verdad que todas más o menos, independientemente de que seáis vosotras quienes lleváis la comunicación digital de vuestras redes o no, todas tenemos algunas nociones sobre cuáles son las redes sociales más conocidas y dónde está la gente y tal, pero conviene siempre estar actualizando estas nociones porque van cambiando, como sabéis y como intuís, ¿no? Entonces hay algunas clichés que tenemos un poco ya asumidos de ciertas redes que van cambiando. Esta primera slide que os pongo aquí son dos datos que nos van a sorprender, que es esta idea de que la gente se informa de manera mayoritaria a través de medios online, lo cual incluye redes sociales, pero no solo, ¿no? O sea, tenéis aquí el gráfico este del informe de Reuters en el que le preguntan a la gente en España, esto es solamente datos de España, a través de qué medios recibe información y la mayoría, inmensa mayoría, es a través de espacios digitales online, aunque sigue quedando bastante gente que se informa a través de la tele. Pero bueno, esto es una tendencia de los últimos años que está consolidada y evidentemente pues sigue siendo la mayoría de las noticias las recibimos de manera online. Que no es solamente redes sociales, como se ve aquí en el gráfico, ¿no? Tenéis el 72% de la gente dice recibir sus noticias por fuentes digitales, el 56% más a través de la tele y el 48% a través de redes sociales. Luego también tengo aquí una estadística sobre el uso de redes sociales porque tendemos a pensar, y esto es uno de los clichés que decía, que es la gente más joven la que está en redes sociales y en realidad ya no es así. O sea, aquí tenéis el uso de redes sociales desagregado por edades en España en estos datos que son de 2025, de una encuesta hecha en los primeros meses de este año, donde vemos que en todas las franjas etarias, entre el 80 y el 90% de la población utiliza redes sociales de manera cotidiana. Y en la franja incluso de 61 a 75 años, el porcentaje es del 80%, o sea que es bastante alto en todas las edades. Más allá de eso, está guay también mirar de vez en cuando cómo van cambiando el uso de las redes sociales y esto también no pasa a aprender nada, ¿no? Casi todo el mundo utiliza WhatsApp, si lo consideramos la red social, Instagram es donde está más gente, casi todo el mundo, muchísima gente suele ver vídeos en YouTube, Facebook, aunque esté en gran decadencia, todavía hay mucha gente que lo sigue utilizando. Porque estos porcentajes son de la pregunta, o sea, la pregunta que se hizo en esta encuesta es ¿qué redes usas con frecuencia? No solamente donde tienes cuenta. O sea, que el 60% de la gente dice que sigue usando Facebook. Spotify, que aquí lo consideran red social, pero bueno, Telegram, TikTok, incluso TikTok, a pesar de que todo el mundo lo tiene en la cabeza como la red social de moda y tal,
tampoco es la más mayoritaria, aunque tiene una penetración muy fuerte. Y lo que ocurre también es que la gente que utiliza TikTok lo utiliza muchas horas al día, es la que, digamos, engancha más. Tenemos Twitter X, perdón, en gran decadencia, LinkedIn sigue ahí, Blue Sky es usada por un 4% de la gente, que por ser una red social nueva es bastante, aunque no va tan rápido, no está consiguiendo crecer tan rápido como otras redes sociales nuevas crecieron hace tiempo, porque ya Blue Sky lleva sobre la mesa cerca de un año, ¿no? Y no está yendo tan rápido su crecimiento, pero bueno. Unos datos más em, sobre cómo han ido cambiando las redes sociales en los últimos años. Tenéis aquí, por ejemplo, que el Twitch está en bastante decadencia, que es una cosa que se puso muy de moda durante la pandemia y es un formato que parece que está agotado y de hecho, bueno, influencers así conocidos están usándolo menos y tal. Veis aquí también que está empezando a decaer un poco el alcance de los reels en Instagram y eso no es porque el algoritmo de Instagram no siga premiando los reels, los vídeos estos horizontales de gente mirando a cámara y tal, sino porque hay muchísima más gente haciendo reels, ¿no? Porque ya todo el mundo sabe que los reels son los que tienen más visibilidad y entonces hay más competencia. O vemos aquí también llama la atención el dato de LinkedIn, que ha subido muchísimo en interacciones. Y ahora hablaremos de LinkedIn, que lo habéis nombrado, la gente que habéis contestado, y es una red interesante. Voy a ir así red por red brevemente. Instagram, como ya he dicho, es la más generalista. Con Instagram llegamos virtualmente a todo el mundo, pero es un contexto difícil en el sentido de que hay mucha competencia. Tenemos el reto de conseguir contar cosas relativamente complejas con un lenguaje visual y entre anuncios. O sea, lo que vamos a tener antes y después de nuestros mensajes van a ser cosas como muy estéticas, muy llamativas, que nos dificultan bastante captar la atención. La foto que tenéis aquí de Instagram que he elegido es como... he querido que sea una foto que se ve como muy publicitaria, porque ese es el entorno en el que estamos en Instagram. Como decía, sigue dando mucha visibilidad a los Reels, a estos vídeos de verticales, que son los que el algoritmo muestra más, porque quiere ser TikTok, quiere convertir con TikTok. Y lo que ha pasado en los últimos meses es que sabemos que ha cambiado la política de moderación, lo que quiere decir es que por un lado no tienen el cuidado que tenían antes con mensajes de odio, sobre todo LGTBI fóbicos, y además no se sabe muy bien porque el algoritmo, como sabéis, es algo opaco, pero puede ser que esté haciendo más difícil que se muevan mensajes que consideren políticos, ¿no? Esto es algo, hablaremos luego también un poco después de la política que hay detrás de las redes, quién lo controla y con qué fines. Y bueno, pues ahí aquí está la incógnita de cómo va a estar evolucionando. Lo que sí sabemos a día de hoy es que sí que hay datos. eh, por ejemplo, yo le he traído un informe de GLAAD, que es una asociación de derechos LGTB, de que han aumentado los mensajes LGTBI-fóbicos, porque hasta enero estaban prohibidos, o sea, hasta las políticas de moderación de Instagram decía que no se podía compartir ese tipo de mensajes y ahora ya sí. Y entonces sí que hay gente que está mapeando y que está viendo que hay más mensajes de odio LGTB. Pero bueno, más allá de que tenemos que estar monitorizando cómo va a evolucionar Instagram, tenemos TikTok, que como decía, es la red más de moda, como sabéis, y que quiere ser la nueva televisión. De hecho, su propio CEO dice que él no compite con otras redes sociales, sino con Netflix, porque lo que quiere es que la gente esté mucho tiempo viendo vídeos. Lo cual quiere decir que es una red social menos social, o sea, lo seguimos llamando red social porque tenemos ese concepto, pero no es un sitio donde vayas tanto a hablar con gente, sino más bien a consumir contenidos. Es verdad que puedes dejar algún comentario, pero la mayoría de lo que hacen los usuarios no es tanto subir contenidos, sino consumirlos. Eso quiere decir que es un sitio competitivo en el sentido de que es muy exigente en la creación de contenidos, o sea, tenemos que tener la capacidad de hacer buenos vídeos, no nos vale un cartelito o una frase ocurrente. Em, También volver a resaltar esa cosa de que no es solo para gente joven, que hay gente de todas las edades ya en TikTok.
Y el problema que tiene, sobre todo cuando vamos a hablar de temas como puede ser la fiscalidad verde, la justicia climática o cosas así, es que el algoritmo excluye, y esto sí que lo sabemos, está documentado e incluso dicho por TikTok, el contenido político. El contenido que consideran político es el contenido que tiene ciertas palabras clave que suenan a política, que puede ser, podría ser impuestos, podría ser quizá desigualdad, podría ser quizá ecologismo, cambio climático, no sabemos exactamente cuáles son esas palabras, pero sabemos que lo que es muy connotado políticamente, el algoritmo lo va a enseñar a menos gente. De hecho, en TikTok, por eso habréis visto a gente haciendo estrategias como no escribir las palabras completas, ¿no? Por ejemplo, sí que sabemos completamente que el algoritmo da menos visibilidad a los contenidos sobre Palestina, entonces la gente no escribe Palestina, sino que pone una sandía o pone una P con asteriscos o lo que sea. O estos vídeos que hace el truco que se hace de contar temas políticos mientras te maquillas, para que el algoritmo considere que ese contenido es de maquillaje y no de política, ¿no? Bueno, este tipo de trucos que hay que hacer para contentar al algoritmo, simplemente tenerlos en cuenta porque si diseñamos, podemos intentar hacer un vídeo súper bueno, pero no tenemos en cuenta esto, el algoritmo no se lo va a mostrar a nadie. Entonces, para bien o para mal, tenemos que jugar con las reglas de TikTok si queremos tener ahí alcance. Facebook lo traigo aquí porque, como dije al principio, sigue habiendo mucha gente que sigue utilizando Facebook, aunque es verdad que casi todo el mundo que utiliza Internet tiene cuenta en Facebook y hay un gran porcentaje que no sigue entrando. Pero sigue habiendo gente que se conecta a diario. Y hay una cosa que tiene Facebook que son las comunidades que resisten en grupos. O sea, hay gente o hay todavía grupos activos de temas muy concretos o territorializados, o sea, el típico grupo del pueblo, en los entornos rurales hay más gente conectada a Facebook, o el típico grupo de fans de algún tema o de gente muy interesada por un tema específico, ¿no? Entonces hay como muchos nichos ahí. Esto es algo que para determinados públicos, para determinadas campañas podría tener sentido. Por ejemplo, quizá estuve mirando por encima, hay algún grupo bien en Facebook de gente interesada por la fiscalidad. Entonces podría ser un sitio al que ir, intentar localizar esos grupos y para ciertas cosas, pues entrar en esos grupos. Aunque es difícil porque, como siempre, para entrar en un grupo tienes que, o sea, no puedes ir a hacer spam, digamos, ¿no? No sería bien recibido, pero quizás sí que tenga sentido en algunos casos, pues participar en estos grupos, intentar hacer comunidad a través de ellos. Luego X, antes conocida como Twitter, evidentemente ya no es lo que era. El valor que tenía Twitter nunca fue una red social mayoritaria, pero tenía el valor de que era la red social preferida por periodistas, políticos y personas receptivas o interesadas por temas políticos, sociales y tal, con lo cual era un sitio bastante interesante para hablar de nuestros temas. Pero al haberse convertido en una herramienta muy partidaria, que se identifica claramente con un lado del espectro político, pues hay mucha gente que ya no se siente ahí como de se va. Hay mucho debate sobre si tenemos que irnos de Twitter o no y nunca nos vamos a poner de acuerdo porque cada organización decidirá según sus circunstancias y su contexto si le sigue mereciendo la pena, si sigue sirviéndole para llegar a gente o no. Entonces, bueno, y pues eso, cada organización me dirá, pero lo que creo que sí podemos estar de acuerdo es que no es una herramienta de futuro. O sea, que si vamos a empezar ahora a diseñar nuestras estrategias, no tiene mucho sentido abrir una cuenta en X o poner ahí mucho peso en nuestros esfuerzos de comunicación digital. Eh, Traigo LinkedIn, que ya lo he dicho, que es un poco una sorpresa de los últimos 2 años, en el sentido de que es una red que lleva ahí muchísimo tiempo. Nos puede parecer que bueno, nos podría parecer que no es la red así más dinámica, desde luego no lo es en términos de innovación, pero sigue siendo una red donde se conecta bastante gente. Os traigo aquí el dato del usuario medio, que tiene entre 25 y 34 años. El 55% de la gente que utiliza LinkedIn que está activa en LinkedIn hoy en día en España tiene esa franja de edad, entre 25 y 34, que es bastante más joven de lo que podríamos suponer, ¿no? Sigue siendo el sitio donde va la gente a buscar trabajo. Su crecimiento no se estanca, sigue creciendo y la tendencia que decía antes es que hay más interacción, se utiliza de una manera más social. Esto es una cosa que ha pasado en los últimos 2, 3 años,
se ha visto que hay un poco de reflote y de más ganas de estar en LinkedIn comentando, que quizá pueda tener que ver con el hecho de que las redes sociales más mayoritarias ahora son menos sociales, lo que decía de TikTok, que no es un sitio donde puedas ir a hablar, o quizá también tenga que ver con la decadencia de Twitter. El caso es que en todos los estudios se ve que hay más gente comentando en LinkedIn. LinkedIn sigue siendo, como digo, un espacio que relacionas con tu perfil laboral, con lo cual casi nadie habla, digamos, de temas políticos que puedan ser muy polémicos, pero sí que hay ciertos temas, sobre todo si encajan con tu entorno profesional, de los con los que te puedes expresar políticamente, ¿no? O sea, quiero decir, pues temas de fiscalidad podría ser que le encajen a muchas personas dentro de su perfil profesional compartir. Entonces, nosotros por eso recomendamos explorar LinkedIn también para cuestiones no tan laborales y más relacionadas con activismo, política, campañas, porque hay mucho por ahí donde rascar. Blue Sky es, como conoceréis, una red social emergente que desde hace un año, año y pico, alrededor de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, está ganando terreno. Pongo aquí esto de quizás sea como Twitter cuando molaba, porque la gente que está utilizando Blue Sky dice que les recuerda a esa época primera de Twitter, en la cual había mucha gente, periodistas, activistas, gente conversando, compartiendo ideas y tal. Es verdad que no está subiendo tanto. Actualmente tiene 37 millones de usuarios, que son bastantes, pero son pocos en relación a los usuarios que tienen a nivel global el resto de redes sociales, que todas tienen varios cientos o algunas miles de usuarios, miles de millones de usuarios. Blue Sky se ha quedado un poco estancada en 37. El 4% de ellas en España, o sea, es relativamente poco. Pero ocurre un poco lo que pasaba con Twitter al principio, que es un sitio donde están sobre representadas las periodistas, activistas, gente por interés en temas políticos. Hay algunos algoritmos también en Blue Sky, pero son configurables y es un espacio un poco más amigable. Lo único que hay que tener en cuenta es que Blue Sky es una red social más. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, pues es una red social hecha con una inversión de capital de riesgo desde Silicon Valley, que puede estar guay, nos puede parecer bien como un espacio al que trasladar nuestra conversación, pero no estamos en riesgo de que ese espacio pierda valor o se erosione ahí la conversación en el futuro. He puesto aquí esto de que está en riesgo de enshittification, enmierdamiento, que es un concepto que está moviendo últimamente Cory Doctorow, que es una persona que escribe sobre redes así bastante guay. Esto de enmierdamiento, que es una palabra muy, muy clara, se refiere al proceso que viven casi todas las plataformas sociales, en el cual al principio son muy amigables y parece que están muy bien y molan y funcionan, pero con el tiempo, a medida que los inversores que pusieron el dinero para empezar quieren conseguir de vuelta sus inversiones y conseguir cada vez más beneficios, empiezan a cambiar las condiciones de uso de esa plataforma y se hacen pues más mierda, según este concepto, o más desagradables para sus usuarios. Me refiero a las redes sociales que empiezan gratis y todo bien, pero luego empiezan a ponerle cada vez más publicidad, empiezan a poner algoritmos y funcionalidades cada vez más em, con el objetivo de engancharte, o empiezan a poner funcionalidades de pago que hacen que la gente que no pague tenga una experiencia bastante más empobrecida. Simplemente quería traer esto para tener en cuenta que todas las plataformas que vienen de Silicon Valley y que tienen detrás un modelo de negocio, pues están hechas para conseguir dinero y estamos siempre dentro de este proceso, ¿no? Al principio todas las redes sociales suelen ser más amigables al principio y luego pues puede ir empeorando. No sabemos qué va a pasar con Blue Sky, solamente que tengamos en cuenta eso, que podríamos vernos en el mismo caso que Twitter, que estuvimos muchos años y durante muchos años nos sirvió y estaba guay para conseguir comunicar muchas cosas, pero en un momento dado pues la compró una persona cuya agenda política pues no nos venía muy bien, digamos, y se empeoró la experiencia. Y no solamente porque la comprara esta persona concreta, sino porque en general en cualquier red social estamos pues a merced de lo que quieran sus dueños, ¿no? Y simplemente poner sobre la mesa eso, que en Blue Sky podría, podríamos estar ahí, pero bueno, como todas las herramientas las usamos mientras valgan.
Y una más, simplemente por poner el ejemplo contrario o el ejemplo que se sale de esto que estamos diciendo, de estar en redes sociales o en plataformas que dependan de grandes inversores y tal, es Mastodon, que es una alternativa libre, basada en software libre, descentralizada, aunque hay que tener en cuenta que es muy minoritaria, ¿no? A día de hoy tiene 8 millones de usuarias y en torno a 1 millón están activas a uso diario, ¿no? O sea, este dato de activas es las que han utilizado la cuenta en los últimos días. Em, es, como digo, una red social sin ánimo de lucro, es dependiente de donaciones, es de una empresa sin ánimo de lucro que tiene su base en Alemania, perdón. Forma parte del Fediverso, que es un proyecto para hacer redes sociales descentralizadas que se pueden conectar entre sí en distintos servidores. Esto es lo que de verdad nos ayuda a dejar de depender del dueño de turno, pero como digo, es un espacio minoritario que está creciendo poco a poco. Y lo que ocurre aquí es que lo que publicamos tiene mucho engagement, o sea, vamos a tener números de seguidores pequeñitos, pero lo que publiquemos ahí normalmente va a generar mucha conversación real de personas humanas. Entonces, desde luego, Mastodon no es el sitio al que ir a comunicar si queremos hacer una campaña para llegar a la audiencia general, pero sí puede ser el sitio en el que estar y generar conversación y diálogo y relaciones si queremos, por ejemplo, pues hablar con personas que ya sean activistas o que puedan participar en nuestras organizaciones o para tener debates así un poco más comunitarios, ¿no? Más allá de la viralidad y la volatilidad de las redes comerciales. Vale, pues sigo. Y ahora os hacía otra pregunta, que a ver si ahora que estáis un poco, algunas personas más me la queréis contestar, que os pregunto, pensad en algo relevante para la fiscalidad verde de lo que os hayáis enterado últimamente. Cualquier cosa que haya sido una nueva idea, una convocatoria de una acción, un nuevo informe, un nuevo dato, cualquier cosa. Os dejo 20 segundos para pensar. La idea puede ser la que sea, no hace falta que sea algo muy importante, significativo. Lo que me interesa más es la respuesta a la siguiente pregunta, que es ¿por dónde te llegó esa idea? Pues dice Oscar que la convocatoria de algún evento, si no es por email, de normal es por LinkedIn. Con esta pregunta lo que quería era retomar la pregunta que os hice al principio, que es qué organizaciones, perdón, qué redes utilizáis en vuestras organizaciones y ver si se correspondía con lo que respondíais a esta. Porque hemos hecho el repaso por todas las redes y es lo que digo, ¿no? Tener un poco siempre presente realmente que las redes que estamos usando, si están llegando a la gente a la que queremos llegar, si nos están sirviendo o si hacemos las cosas un poco por inercia porque tenemos el chip de hay que estar en todas estas redes y tal. Eh, Así a muy pequeña escala porque ha habido pocas respuestas. Ha salido congruente lo de que habéis dicho que estáis en LinkedIn decía Oscar que las convocatorias le llegaban por LinkedIn. Aunque también habláis de email, de WhatsApp y de Telegram. Está contestando a Lorena que le llegan por WhatsApp y por Telegram. Pero bueno, hecho esto, os traía también este pequeño análisis sobre la compensación fiscal sobre fiscalidad verde, perdón, la compensación social sobre fiscalidad verde. Cuando digo compensación social me refiero a todos los mensajes que se publican en las redes sociales habituales. Esto está hecho con una herramienta que permite monitorizar X, LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitch, Threads, que es esta red social de Instagram de mensajes cortos o de Meta, Facebook, em, y también se puede monitorizar noticias digitales, aunque en este caso lo que hemos hecho ha sido solamente buscar una serie de conceptos asociados a la fiscalidad verde en todas las redes que acabo de decir. Cogiendo, incluso ampliando mucho la búsqueda a todo lo que se ha hecho en el último año, nos aparecen 33.000 menciones, lo cual no es mucho. O sea, es una conversación relativamente pequeña para si la comparamos con lo que obtenemos cuando hacemos este tipo de búsquedas para cualquier otro tema social. Em, no está, además, si acotamos la búsqueda a solamente cuentas que suelen hablar sobre temas de clima, movimiento climático, ecología, temas verdes,
no nos salen los temas de fiscalidad entre los más tratados dentro de esas cuentas. O sea, no está no es una cosa de la que se esté hablando mucho en las cuentas que deberían ser en principio nuestras aliadas o las más receptivas a hablar de este tipo de temas. Y además, desde luego, esta pequeña investigación que hemos hecho para esta sesión tenía el problema de que si ampliamos la búsqueda, introducimos más conceptos relacionados con fiscalidad, pues aparece rechazo, ruido y domina la conversación muchas tendencias ultraliberales, ¿no? O sea, básicamente gente hablando de no pagar impuestos. Aunque es verdad que esto no tiene por qué reflejar proporcionalmente la opinión pública. Quiero decir, la semana pasada estuvisteis hablando con Diego y con Ansela sobre la percepción de la fiscalidad por parte de la ciudadanía y es mucho más positiva de lo que nos podría parecer si echamos un vistazo a cómo se está hablando de fiscalidad en redes sociales, ¿no? Esto tiene que ver con, bueno, con ciertas tendencias, modas de ciertos sectores que aunque nos pueda parecer que hacen mucho ruido en redes, no son mayoritarios, ¿no? Estoy hablando de Crypto Bros y todo esto movimiento de chavales haciendo como que te puedes hacer rico a través de algunos negocios dudosos de internet y no pagar impuestos para nada, ¿no? Entonces, insisto en que cuando miramos sobre qué se está hablando de fiscalidad en redes, estas tendencias están sobre, o aparecen mucho, pero no quiere decir que esa sea la opinión mayoritaria de la opinión, de la opinión pública. Teniendo esa salvedad, como digo, aparte de todo este mundo tóxico de los cripto bros y los ultraliberales y tal, ni siquiera los espacios que se deberían ser más receptivos, que tienen que ver con hablar de justicia climática, se está hablando demasiado sobre fiscalidad verde. Ahora bien, cuando sí que se habla, o sea, aislando la conversación, que sí que se da sobre todos estos temas, conceptos relacionados con fiscalidad verde que hemos podido encontrar, recuperar en estas búsquedas en todas las plataformas sociales a las que tenemos acceso, sí que os puedo contar de cuáles son los temas en los que se está hablando, ¿no? Sobre todo se habla mucho de impuestos sobre emisiones y carbono. Hay mucho debate sobre la implantación del mercado de derechos de emisión y su funcionamiento, noticias de normativas europeas, o sea, al final es la agenda noticiosa la que marca la agenda, ¿no? Son los ritmos noticiosos, cada vez que sale una normativa europea, pues hay debate alrededor de ella o hay algún tipo de novedad sobre la implementación de las normativas europeas. También se habla mucho, el segundo tema más hablado tiene que ver con las tasas turísticas y ecotasas, tanto a través de compartir noticias cada vez que se implementa una nueva o se está debatiendo la implementación de una nueva en cualquier territorio, como de gente explicando por qué son necesarias o no. La mayoría de las opiniones son positivas, aunque es verdad que en una cuestión de framing se recibe mucho mejor cuando se llama tasa turística o cualquier cosa que tenga que ver con el turismo. Que cuando se habla de ecotasa, a pesar de que en algunos casos se utilizan para referirse a exactamente lo mismo. Pero cuando hablamos supongo que es porque cuando se habla de turismo se entiende que lo van a pagar los otros, los turistas, no nosotros, y cuando decimos ecotasa hay gente que piensa que lo va a acabar pagando ellos mismos, ¿no? Entonces, es simplemente cambiando la palabra, se observa que los mensajes que aparecen en redes son mucho más positivos, como digo, cuando hablamos de tasar turistas que tasar por cuestiones ecológicas. Em, Hay muchos debates sobre su transparencia, la eficacia, el uso real que se va a hacer de ese dinero por parte de la gestión, por parte de los políticos y el debate sobre su extensión a otras regiones. Como digo, el grueso de las noticias sobre todos los temas de fiscalidad verde son sobre estos dos temas. También encontramos en una medida mucho menor algunos mensajes y algunos debates alrededor del canon de agua y que todo implica también debates sobre la gestión del agua, la sequía y la necesidad de grabar el uso intensivo de recursos hídricos. Por llevarlo a plano así más meme, más fácil, pues los campos de golf. Aparecen relativamente bastantes mensajes sobre eso. Y hay algunas conversaciones mucho más minoritarias, pero que existen, de personas más expertas hablando de conceptos económicos y así a un nivel más técnico, hablando de internalizar costes y externalidades negativas, la necesidad de que los precios reflejen los costes reales de la contaminación
y se habla algo de justicia fiscal climática relacionando la fiscalidad verde con la equidad social, el acceso a servicios y la protección de colectivos vulnerables. Estos dos últimos grupos de debates, como os digo, los que tienen que ver con internalizar los costes y las externalidades negativas y los que tienen que ver con el marco justicia fiscal climática, son mucho más minoritarios, pero existen y es lo que hemos podido encontrar en los debates. Como decía, estas son las conclusiones de monitorizar lo que se está hablando de fiscalidad verde en redes. Nos ha costado sacar jugo porque, como digo, no hay una conversación muy voluminosa, pero sí que hay algunas betas ahí interesantes y por eso os traigo ahora unas propuestas de algunos formatos que podrían servirnos, si queremos, como simplificando, porque lo que propongo o lo que tiene sentido si queremos conseguir más alcance es nombrar las cosas, como ya habló mucho Ansela en sus sesiones anteriores, de la manera que más puedan resonar en nuestras audiencias. Intentar, de alguna manera, agarrarnos a memes o a cuestiones que ya estén en el debate público, ¿no? Tax the Rich es el mejor meme que tenemos. Sigue siendo un mensaje potente, constante, que se utiliza al hacer las búsquedas de conceptos clave que estuvimos buscando. Es de lejos lo que más aparece. Sigue siendo un meme, una frase que se utiliza para comentar noticias, ¿no? Cualquier noticia sobre alguien con mucho dinero. Siempre no, pero en muchos casos hay personas que responden directamente con tax de rich, o sea, es un meme en todo su sentido, algo que es una frase que se utiliza, se utiliza de muchas maneras. Em, es más, se utiliza evidentemente en el ámbito anglosajón, pero también bastante en España, así en inglés, por parte de usuarios que suelen escribir en español. Y aunque ya lleva unos cuantos años sobre la mesa, no pasa de moda, se sigue utilizando. Esta foto que tenéis aquí es del fin de semana pasado, no es exactamente Tax the Rich, pero viene en esa narrativa, ¿no? Que es en el contexto de la boda de Jeff Bezos, el dueño del CEO de Amazon, en Venecia. Pues hay unos activistas que han puesto esta lona gigante que se ve desde el aire, que dice: si puedes alquilar Venecia para tu boda, también podrías pagar más impuestos. Y este mensaje ha sido viral en los últimos días, no sé si os ha llegado, pero ha tenido bastante visibilidad y se ha entendido bastante bien. La semana pasada estuvimos hablando con Diego, que él decía que en los grupos focales que había hecho, la gente no entendía directamente, no le llegaba directamente el mensaje de pagar impuestos de que los tax the rich, ¿no? Que los ricos paguen impuestos, porque no le llegaba, no sé si te acuerdas de eso, Ansela, él decía que no llegaba tan directamente la cosa de cómo son ricos, tienen que pagar más impuestos, pero sí que les llegaba cuando se explicaba el por qué es eso, ¿no? O sea, contaba el caso de Taylor Swift, de que no tenía que pagar impuestos simplemente por ser ella, sino por coger demasiadas veces el avión, ¿no? Era algo así, Ansela. Sí, o sea, solo por complementar eso, tanto Diego como en lo que hemos estado investigando y leyendo, hay una parte de las audiencias que es concreta, que considera que la riqueza es algo aspiracional y entonces que es algo realmente que no es malo de por sí, sino es algo que les gustaría tener a esa parte de la audiencia también. Y entonces, de alguna manera, imponer impuestos por el mero hecho de ser ricos o ricas, hay algunos segmentos de audiencias que les chirría un poco, pero a esas audiencias se las convence o eso es más o menos lo que estamos viendo a través de explicar que lo que hace esa gente rica. O sea, en el caso de Jeff Bezos, que de alguna manera que no paga los suficientes impuestos por de alguna manera por todos sus negocios, es algo que sí podría llegar a esos segmentos de la población. Y además aquí en este caso en el que está señalando algo tan exagerado como alquilarte una ciudad o una parte importante de una ciudad, privatizarla para celebrar tu boda, ¿no? O sea, como se está poniendo ahí algo que además resuena con la turistificación, que la gente de Venecia pues es bastante sensible, evidentemente, porque han perdido la ciudad en las últimas décadas. Y es algo, o sea, no es solamente Bezos paga más impuestos, sino que lo está relacionando con una cosa tan casi obscena como alquilarte una ciudad para tu boda en el contexto de la turistificación y tal. Os traigo un ejemplo más que tiene que ver. Espera.
Tiene que ver con esto de hablar de tax the rich, eh, reconociendo el contexto y atándolo mucho a cosas que puedan resonar en la gente, ¿no? Más allá de simplemente pagar impuestos porque sí, porque eres rico, pues relacionarlo más con el contexto en el que estamos. Because A ver. if we don't get change, then the economy for ordinary people get worse and worse and worse. That means worse housing, more expensive housing, worse jobs, worse wages, worse living conditions, less financial security, less government services. And people will demand change from their politicians. So the status quo will not hold because people know the ship is sinking. The problem is, I'm not the only person out here selling change. There's another group of people with a voice much louder than mine that are saying the way to stop this is to reduce immigration, to have fewer foreigners. And there's a saying by, I think it's Milton Friedman, which is at times of crisis, the solution will be chosen from the ideas lying around at the time. If you look around at what the ideas lying around are for economic alternatives, it's really, really clear what the loudest idea is. And I think the second loudest idea is to tax the rich more. And if I don't win, they'll win. Vale. Este vídeo que os ha parecido, ¿lo habéis podido leer bien? Creo que no sé si se escuchaba bien el sonido, pero tenía los subtítulos. Yo escuchaba el sonido muy, muy bajito. Quizás puedas como resumir un poquillo para quien no lo pille tan bien en inglés. Ujú. Vale, pues esta persona estaba diciendo que primero estaba reconociendo, estaba haciendo algo que sirve para resonar en el contexto de que le está escuchando, que decía que los trabajos son cada vez más precarios, ganamos menos dinero, la vivienda es cada vez más difícil acceder a ella, los precios suben y estamos en un momento en el que necesitamos que haya cambios políticos y económicos porque la gente va a explotar. No sé exactamente qué palabra lo dice, pero la gente no puede seguir aguantando ese sistema de o ese empobrecimiento, ¿no? Esa dinámica de menos salarios y viviendas con un precio más alto. Dice que lo que ocurre cuando hay un tiempo así de empeoramiento de las condiciones de vida es que las ideas que triunfan son las que están más disponibles y que hay unas ideas muy disponibles, que hay un grupo de gente poniéndose, encargándose de que estén muy disponibles y muy visibles, que tienen que ver con el racismo y con el aumento de ideas de odio. em, y al final él dice que su apuesta al contrario es tax the rich, que los ricos paguen impuestos. Em, Esto es un discurso, quizá no es un clip perfecto porque no es muy, o sea, está muy cortado y no llega a tener un final súper tal porque está hecho para que te vayas a ver el vídeo completo donde lo explica mejor, pues no quería traeros el vídeo tan largo aquí. Em, pero es un discurso que tiene que ver primero con reconocer el contexto y hablar de cosas que puedan resonar claramente en las audiencias, ¿no? El tema de los salarios y el acceso a la vivienda es obvio que todo el mundo va a saber de qué le estás hablando y que va a poder sentirse identificado con lo que le estás contando y introducir así para justificar muy bien por qué estás hablando de fiscalidad, ¿no? Esta persona que cuenta este vídeo, o sea, que cuenta, que aparece en este vídeo, es Gary Stevenson, que es un economista británico, que además él, bueno, su historia es que él dice que se dedicó al trading y a las inversiones y que ganó mucho dinero y tal, pero que luego pues de alguna manera se cayó del burro y se dio cuenta de que eso no era muy ético. Es una persona de clase obrera británica, tiene esta forma de hablar, aquí en el vídeo se ve un poco, pero hay muchos vídeos más largos de él y tal, donde claramente es una persona con la que se puede sentir identificada, pues gente perteneciente a la clase obrera, y explica muchísimos temas que tienen que ver con la economía, con la desigualdad y en muchos casos habla de fiscalidad. Os traía este ejemplo porque teníamos esta idea de reconocer el contexto para empezar a hablar de fiscalidad, pero después de haber conseguido de alguna manera resonar en las personas que nos están escuchando con temas que están muy pegados a sus preocupaciones actuales. Y además
por si no lo conocéis, para que podéis repasar un poco el trabajo de esta persona, porque creo que tiene mucha capacidad de comunicar a audiencias amplias, haciendo una cosa un poco de nicho, porque es economista, pero tiene una manera de explicar así como muy didáctica y tal. Y como veis aquí tiene 1 millón de seguidores en Instagram y un canal de YouTube también con otro montón creo, más de 1 millón de seguidores y mucha capacidad de comunicar y de hablar de temas así en la tele también. Es un personaje público en el contexto de Reino Unido, pero creo que es interesante explorar lo que está haciendo y cómo lo está consiguiendo hacer. Pues sigo con ejemplos. Esto es algo que seguro que os suena. O sea, quiero decir que seguro que ya habéis visto ejemplos parecidos, y que la verdad es que es la mejor manera de poder hablar de impuestos, que tiene que ver con estos vídeos de visualizaciones. No lo vamos a ver entero porque me pareció un poco largo, pero esto es un vídeo de Vox, que es una plataforma de noticias, no tiene nada que ver con el Vox que a todos nos resuena más cercano. Es una plataforma de noticias de Estados Unidos que hacen muchos contenidos muy pensados para redes, y tienen varios vídeos explicando cuestiones de impuestos que están bastante bien. Este que os traigo aquí explica esto del 70% de impuestos con patatas. Entonces es el típico vídeo donde vas viendo, te cuenta la historia de una persona que produce patatas, cuántas de las patatas que producen tienen que ir a impuestos, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo según la cosecha, para llegar al final te explica por qué la gente que más cobra tendrían que pagar el 70% de impuestos, de una manera súper clara, didáctica y que se visualiza, ¿no? O sea, os podéis imaginar que van poniendo patatas, moviéndolas de una montañita a otra y tal. Hay más ejemplos de este tipo que tienen que ver con visualizar números, porque como también explicó Ansela hace 2 sesiones, la mayoría de la gente nos cuesta muchísimo entender cuestiones de números. Es eso lo que está diciendo Ansela, que usar metáforas e imágenes que mencionamos en la sesión de narrativas, porque a la mayoría de la gente nos cuesta muchísimo manejarnos con números y nos enteramos de todo mucho mejor cuando visualizamos, sea con patatas, con habichuelas, con bolitas de plastilina que se van moviendo de un lado a otro, con alguien escribiendo en una pizarra, como sea. Estos son vídeos que hacerlo así como este de Vox, que está súper chulo con un montón de patatas y figuritas dibujadas y tal, puede ser un poco costoso, pero os invito a intentar ser imaginativas y es lo que digo, que a veces que hay cosas que se pueden contar con montoncitos de habichuelas o con lápices de colores que vayan moviéndose uno a otro, o bueno, no sé, ¿no? Que hay maneras de hacerlo de una manera algo low cost, que merecen bastante la pena para que entendamos de qué estamos hablando. Lo otro que os quería contar sobre posibles estrategias para hablar de fiscalidad en redes tiene que ver con hacer podcast, sean tanto podcasts, o sea, hay muchos formatos de podcast, pero sobre todo es los podcasts en los que grabamos con cámara para luego tener clips que se puedan extraer para publicar en otras redes, ¿no? Em, Esto lo veis, lo hacen muchos medios de comunicación, que es que graban entrevistas largas que están muy bien porque son un formato que permite hablar las cosas con calma, explicar de una manera más pausada y tal, y permiten conversaciones pues más ricas. Hay mucha gente que escucha podcast o que ve este tipo de podcasts de los que se suben a YouTube, con vídeo, y que realmente pues eso, ayudan a entender las cosas mejor. Y luego tienen la gran ventaja de que a veces puedes extraer clips que los puedes subir a tus otras redes, ¿no? Aquí os traigo 2 ejemplos que son muy cercanos, igual quizá algunas les conocéis, ¿no? Que es Eduardo Edu Garzón, que tiene un canal de YouTube en el cual pues hace entrevistas y comenta cuestiones de actualidad y tal. Y de ahí consigue sacar clips para TikTok y para Instagram con relativo alcance. O sea, para estar hablando de temas así, pues un poco duritos, en el sentido de que hace bastante análisis de cuestiones económicas y muchas veces de cuestiones fiscales. Y para tener también unas opiniones, pues, en el espectro más de la izquierda, la verdad es que consigue una visibilidad relativamente alta.
y consigue, como digo, hacer temas así didácticos que dan para entender algunas cosas y que consigue, bueno, pues transformar en clips que tienen alcance en canales como Instagram y TikTok, que decía eh, que son difíciles para estos temas. Y el otro ejemplo que traía, que también es cercano, es el de Economía Cabreada, Yago, que trabaja en El Salto, que también hace entrevistas así un poco más largas para El Salto y para otros muchos sitios, y también hace clips cortitos en los que sale explicando cosas a cámara, que comparte tanto sus perfiles como los del Salto. Y además también hace a veces, bueno, pues que vio un libro el año pasado, lo estuve presentando por sitios, y el ejemplo que tengo aquí es una entrevista que le hicieron en Saldremos Mejores, que es este podcast de Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras, que tiene muchísimo más alcance de lo que tiene él solo, y está guay porque, bueno, la verdad es que está ahí en ese podcast hablando de cuestiones sobre todo de fiscalidad, o la mitad de lo que habla creo que ahí que es de fiscalidad, y consigue llegar a un público que, si bien bueno, la gente que ve este podcast, pues es, digamos, em, de audiencia base, feminista y tal, pero quizás no está tan informado en el día a día de cuestiones económicas y, bueno, consigue dar un salto y llegar mucho más allá, llegar a mucha más gente de la que llega simplemente desde su podcast o desde sus perfiles. Vale. Y Aprovecho otra... solo para Sí. meter ahí una, que es que estaremos con Yago en la sesión de la semana que viene, que es sobre medios de comunicación, así que nada, que también podrá compartirnos así algunos de los truquillos y de las cosas que ve que están funcionando, así como tanto en el formato de medios como en el de redes, que en realidad como son un continuo, ¿no? No son cosas muy separadas. Sí, porque además, como os decía, este formato de hacer podcast, normalmente son medios de comunicación los que consigan hacer esos podcasts, pero luego la propia, o sea, por ejemplo, el caso de Yago, él va a entrevistas o hace entrevistas dentro del Salto y luego los distribuye a través de sus perfiles personales también. Y otra estrategia que no sé, es que está por explorar, pero aquí la dejo por si podemos seguir ahondando en ello o a alguien se le ocurre cómo podría implementarse. Tiene que ver con la gente que habla de impuestos, de fiscalidad, en redes sociales, que hay mucha. Y como decía antes al principio, es verdad que si hacemos una búsqueda nos podemos encontrar, nos puede dar la impresión de que mayoritariamente son del sector antiimpuestos y gente que está compartiendo trucos sobre cómo no pagar impuestos yéndose a Andorra o quedándose aquí, pero de la manera más antiimpuestos posible. Sí que existe em, personas que hablan sobre fiscalidad de una manera práctica, que en principio están ahí para personas que de informar, más opinión sobre cuestiones más de gestión de la fiscalidad y hablan sobre por qué los impuestos son como son y por qué hay que grabar determinadas cosas y tal. Y esto es algo que os digo, aquí os pongo dos ejemplos de dos personas, pero no he tenido tiempo de examinar exactamente sus mensajes y no sé si estas personas serían las adecuadas. Es una cuestión que queda pendiente, como que sería hacer una investigación más pormenorizada de todos estos influencers fiscales, que os digo que hay muchos, y localizar cuáles son los que podrían ser afines para ver si tendría sentido intentar colaborar con ellos para hablar de cuestiones de fiscalidad a públicos a los que no solemos estar llegando habitualmente. Gente que está fuera de nuestras audiencias más cercanas a la base, o la gente que ya nos conoce a nuestras organizaciones. Sí, sin duda es un terreno muy resbaladizo, y por eso lo pongo así con interrogación, porque está por ver. Mi punto es que hay bastantes personas hablando de fiscalidad. Algunas de ellas, algunos son totalmente prácticos, pero algunas de ellas deslizan opiniones, o sea, a la hora de impuestos también dicen por qué los impuestos son así, por qué tienen que ser, y algunas sí que tienen opiniones, digamos, favorables en general, o sea, les parece bien pagar impuestos y hablan de que son necesarios para los servicios públicos y para que todo funcione mejor. Entonces, de lo que se trataría sería de localizar cuáles son esos influencers que sí que hablan de una manera positiva y además con algo de conocimiento de causa, y trabajar con ellos facilitándoles la información y los argumentarios para que hagan contenidos fundamentados, ¿no?
Como digo, es una estrategia por explorar, simplemente puede ser difícil, pero quizá merezca la pena porque desde luego si lo conseguimos, si encontramos algunos de estos influencers que sean medio afines y tal, conseguimos llegar a una capa de población completamente nueva, que no nos sigue a nosotras, que no está siguiendo nuestras cuentas en nuestras organizaciones, pero que puede ser receptiva a lo que tengamos que contarle en el ámbito de que entiendan la fiscalidad verde y que sean y que la apoyen y que entiendan que es necesaria. Después de compartir cómo están las redes sociales ahora y de compartir este análisis de la conversación sobre la fiscalidad verde y algunos formatos que pueden estar o que están funcionando y que podrían ser interesantes explorar, em, ya os traigo una parte más de reflexión sobre qué podemos hacer con las redes sociales, hacia dónde nos estamos moviendo y qué podemos hacer para rediseñar nuestras estrategias digitales. Y aquí hago énfasis en estrategias digitales porque lo que voy a contar aquí es que no todo tiene que pasar por estas plataformas sociales, ¿no? Por un lado, estamos en un momento en el que, de alguna manera u otra, todas las personas que utilizamos redes sociales percibimos que hay un momento así un poco de agotamiento, ¿no? Ya llevamos muchos años en los cuales pues cada vez hay más publicidad y las redes sociales están hechas un poco, sabemos, somos más conscientes de que están hechas para vendernos cosas y estar en nuestros datos y hay cierta noción de agotamiento, de sentirte enganchado y tal. Y esto se nota, no he hecho mucho énfasis en los datos del principio, pero sí que aparece en las encuestas sobre uso de redes sociales, gente que, un porcentaje relativamente significativo de gente que dice que ha dejado de usar redes sociales porque no le gustan, porque se siente enganchada, porque no le aportan todo lo que quería. En concreto, el 33% según la encuesta esta que enseñé al principio del IAB, que es una encuesta hecha a personas en los primeros meses de este año, el 33% de las personas encuestadas decían que habían dejado alguna red social en el último año por hartazgo y porque no les satisfacía. Y luego tampoco me voy a extender mucho en esto, pero está claro que hay una alineación de algunos propietarios de las redes sociales mayoritarias con una agenda política reaccionaria, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos meses y hemos visto cómo incluso a través de la configuración de los algoritmos de estas redes sociales se están privilegiando o haciendo más visibles ideas políticas reaccionarias bueno, que son muy diversas, pero que desde luego para el tema de la fiscalidad verde no suelen estar de nuestro lado, ¿no? Entonces, bueno, con todo este panorama en el que tenemos de, por un lado, más hartazgo de redes sociales y, por otro lado, redes sociales controladas por unas minorías que no están mucho de nuestro lado, creo que hay un momento en el que merece la pena replantearse un poco lo que estamos haciendo con las redes. Desde luego, no para dejar de usarlas, porque siguen siendo una herramienta mayoritaria o esencial para llegar a público mayoritario, pero simplemente tener un poco por delante o sobre la mesa el terreno en el que nos estamos moviendo, ¿no? Em, Llevamos muchos años en el que se va sucediendo una red social de moda tras otra, ¿no? O sea, hace mucho tiempo fue Facebook, luego Twitter, Instagram, TikTok, y, y ya se está viendo un poco de agotamiento en TikTok en el sentido de que está dejando de crecer tan rápido y nos preguntamos, o a mí me preguntan muchas veces cuál es la siguiente, nos vamos todos a Blue Sky, ¿qué hacemos? La respuesta creo que es que no va a haber una nueva red mayoritaria, no vamos a volver a tener una cosa como fue Facebook al principio, hace ya casi 20 años o 10 y pico, que tenía casi todo el mundo. Aunque hay muchísimas contenido interesante y muchísimas cosas divertidas, interesantes, informadoras o informativas, perdón, que podemos encontrar en redes sociales, pues de alguna manera se ha perdido cierta inocencia y las ganas de estar en redes nuevas. Luego tenemos en la Unión Europea algunas regulaciones que pueden evitar que vuelva a haber nuevos gigantes y monopolios. Y luego también tenemos un poco pues esta cosa de que en Silicon Valley están todas las empresas más concentradas en la inteligencia artificial que en hacer nuevas plataformas. Pero bueno, esto simplemente por poner sobre la mesa el contexto en el que estamos y saber que no va a haber una nueva gran red social de moda y además hemos tenido ya algunas malas experiencias o hay personas que no hay una
cantidad significativa de la población que no es que ya entiende que las redes sociales no deberían ser el único sitio en el que informarse y que no pasa tanto tiempo en ella para cuestiones informativas, quizás sigan funcionando más para entretenimiento. Em, y también la reflexión de intentar ocupar espacios de Internet donde no dependamos de los algoritmos. Lo que digo no tiene que ver con abandonar del todo las redes sociales, sino también alimentar otros espacios, sobre todo cuando estamos hablando desde organizaciones que a veces no tenemos la capacidad comunicativa de estar todo el día produciendo contenidos que estén a la altura de lo que se necesita para llamar la atención o tener mucha viralidad o visibilidad en estas redes sociales, ¿no? Estoy hablando de tener nuestras webs bien alimentadas, asegurarnos de que todo lo que comunicamos esté en nuestra web, además de nuestros canales sociales, asegurarnos de que tenemos canales que nos permitan llegar a la gente que sí que está, que nos conoce, como nuestras socias o la gente que está así más cercana a través de, pues como digo, canales y grupos de mensajería, canal de Telegram o de WhatsApp incluso, newsletters, tener espacios donde pueda haber otras conversaciones, etcétera. Esto nos lleva a hacer un poco una reflexión sobre dónde están las grandes audiencias y cómo vamos a llegar a ellas. Nos hemos acostumbrado a pensar que cualquier persona, es verdad, cualquier persona puede abrirse una cuenta en una red social y eso quiere decir que ya tenemos al alcance esas grandes audiencias porque empiezas a publicar contenido y haciéndolo bien y haciendo lo que le gusta al algoritmo y con un poco de suerte e ingenio vas a conseguir ser viral. Y eso es verdad que hace 10, 15 años podía pasar, pero ahora cada vez es más difícil. También tiene que ver con el hecho de que a medida de que las redes sociales son el espacio donde más gente, que utiliza la gente de manera mayoritaria para informarse, pues hay muchas más competencias, ¿no? Y tenemos a em, todo tipo de marcas y agentes políticos y activistas y de todo tipo de agentes intentando ganar atención y notoriedad a través de redes sociales. Eso hace que sea, pues como digo, cada vez más difícil. También el tipo de redes sociales en las que estamos ahora, que son mayoritarias, que son Instagram y TikTok, que son más visuales, hacen que tengamos que producir contenidos que a veces pues resulta más difícil producir, ¿no? Los vídeos, ¿no? No nos vale con un tweet, que es un texto que es más fácil de generar. Em, entonces, sobre todo es como la idea es abandonar la idea de que simplemente haciendo buenos contenidos vamos a llegar a conseguir gran alcance y intentar de una manera colectiva estar en otros espacios de Internet que no sean estas grandes redes sociales. Como digo, no estoy hablando de abandonarlas completamente, sino entender que tenemos que ir haciendo una transición hacia otros espacios que nos permitan tener conversaciones significativas con nuestra gente. Em, como digo, estoy hablando de conversaciones significativas, me refiero también a pensar cómo las redes sociales están muy bien para llegar a públicos nuevos y para transmitir ideas meméticas y que tengan capacidad de ser reproducidas y entendidas por mucha gente, pero dificulta o no lo hacen tan fáciles tener conversaciones un poco más ricas, ¿no? Y quizá para algunos tipos de mensajes tengas más sentido intentar construir comunidades más fuertes donde podamos tener conversaciones, como digo, más significativas y que realmente consigan que generemos un sentido común, ¿no? Estamos hablando en el caso de la fiscalidad de poner sobre la mesa debates, ideas que no están muy en el mainstream y para ello quizá parte de nuestras acciones digitales tengan que estar encaminadas a hablar primero con gente que está un poco más cercana para conseguir entender mejor qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir y tal. Estoy hablando de entender que hay ciertas cosas que no vamos a poder viralizar de cero, pero que tenga sentido hablar en espacios como foros, podcasts, encuentros de Zoom, charlas y cosas así. Y pensar que todo eso también tiene que ser parte de nuestra estrategia digital, que no es todo ir a las redes mayoritarias. Luego hay toda una serie de cosas que tienen que ver con cómo
las redes sociales pueden ser espacios tóxicos y tal, y que habitar otros espacios de Internet puede permitirnos tener conversaciones en entornos más sanos y más libres de mensajes de odio y tal. Hay un problema que ocurre si pasamos nuestra conversación digital de las redes sociales, de las plataformas comerciales así más grandes a otros espacios digitales, que es que estos espacios digitales de los que estoy hablando, como listas de correo, foros y tal, muchas veces no son tan fácilmente rastreables ni medibles. O sea, no tenemos unos números, unas métricas para saber exactamente cuánta gente está viendo cada vídeo, cuánta gente está hablando de cada tema y tal. Y esto, evidentemente, cuando trabajamos en organizaciones es un problema porque tenemos que ser capaces de monitorizar, de saber a quién, cuánta gente estamos llegando, cuánta gente está resonando lo que queremos contar, cuánta gente está participando en la conversación. En ese caso, una forma posible de ir midiendo cómo va es utilizar métricas externas al canal en sí, ¿no? A la plataforma en la que se esté dando esa conversación. Por ejemplo, relacionándolas con los call to actions que tengamos ahí. O sea, si por ejemplo tenemos un grupo de Telegram en el que haya gente debatiendo sobre cuestiones de fiscalidad verde, para monitorizar cómo de bien está yendo la conversación ahí, podemos ver si desde ese grupo estamos llamando a la gente a visitar nuestra web, cuántas visitas estamos teniendo en la web. O podemos ver si haciendo todo este tipo de conversación social en lugares no monitorizables estamos consiguiendo que no haya más gente yendo a nuestros eventos o estamos consiguiendo un incremento de socias o así, ¿no? O sea, no sé si se entiende lo que estoy intentando explicar, es que tengamos métricas que estén fuera de la plataforma así de los, en sí o de los espacios sociales donde queramos tener conversación. Os traigo aquí también algo que visteis en la primera sesión con Ansela, que tiene que ver con diferenciar entre audiencias, que esto ya lo habéis visto mucho y hemos insistido mucho en esta idea. Y lo que estoy hablando de hacer comunicación en distintas plataformas digitales, que no sean siempre las plataformas mayoritarias, tiene que ver también con saber en cada momento a qué audiencia nos estamos refiriendo o a qué audiencia queremos llegar, ¿no? Hemos visto en esta definición que tenemos audiencias ambivalentes o persuadibles, también se les llama a veces, que son aquellas personas que no tienen posiciones fuertes sobre los temas a los que queremos hablar y las que tenemos que atraer, y probablemente para llegar a esa gente pues tendremos que ir a Instagram, TikTok y estos sitios. Pero también está la audiencia base, que son las personas que tienen una visión más afín a nuestras ideas, son personas que propagan las libertades, que en principio serían las más receptivas a cuestiones de fiscalidad verde y de equidad fiscal y de justicia climática y todo nuestro ámbito. Y esas personas, con esas personas también tenemos que tener conversaciones, evidentemente, porque son parte de son las que pueden estar más cercanas a nuestras organizaciones y las que pueden ayudarnos a crecer. Y como digo, en un espacio tan competitivo como las redes sociales algorítmicas, puede ser que si solo ponemos esfuerzo en estar en ellas compitiendo con todo lo demás que hay, no consigamos accionar los diálogos significativos con estas personas de la audiencia base. Y es por eso, por lo que tiene sentido, apostar por otros lugares de Internet que nos permitan tener conversaciones más pausadas, significativas, comunitarias, etc. En este sentido, a la hora de pensar nuestras estrategias digitales, que insisto, estoy hablando ya de digitales y no solamente de redes, conviene actualizar un poco la teoría del cambio, y esto es algo que cede mucho a esta sesión, pero pensar un poco, o pensar mucho, porque es un tema complejo, más bien, a quién queremos comunicar, para qué, a quién queremos llegar para conseguir qué cambio social, ¿no? Y esto tiene que ver con toda esta reflexión, es la que nos va a poder marcar o ayudar a definir con quiénes son las personas con las que queremos hablar, dónde están esas personas, cómo nos vamos a dirigir a ellas, qué tipo de conversaciones queremos tener con ellas. Tendemos a pensar porque es lo más lógico, lo más intuitivo, que para conseguir cambios tenemos que hablar con muchísima gente, llegar a la mayoría social para tener a la mayoría de la gente a nuestro favor. Y es verdad, eso puede ser una estrategia concreta y tiene sentido, pero también a veces lo que tiene sentido es impactar a sectores más pequeños de la sociedad que sean más estratégicos.
Y cuando hablamos de cuestiones así técnicas como pueden ser asuntos de fiscalidad, puede tener sentido hacer esto, ¿no? Que es como impactar en algunos segmentos que puedan tener más que ver o que puedan tener un papel más protagonista en conversaciones en torno a la fiscalidad. Y también os traía esta imagen esta es una foto de una manifestación feminista, porque creo que hay, bueno, a nivel de cambio narrativo y de capacidad de poner sobre la agenda política temas que no estaban hace pocos años, hay mucho que aprender de los movimientos feministas y de los movimientos feministas podemos aprender mucho de la viralidad y la presencia gigante que hay, que se ha podido tener en los últimos años en redes sociales y también en medios de comunicación y en todo el mainstream, pero también podemos aprender bastante de cómo se ha organizado la conversación en espacios más pequeños, a nivel asambleas más comunitarios, a nivel grupos de amigas y cómo temas que empiezan hablándose entre grupos de amigas de alguna manera consiguen luego llegar al mainstream, ¿no? Entonces pensar así un poco en cuestiones, en procesos narrativos mucho más complejos que consiguen que a través de conversaciones en espacios más pequeños luego se acabe llegando al mainstream. Lo que estoy diciendo es como lo estoy explicando de una manera muy teórica y muy general, pero simplemente estoy poniendo esto sobre la mesa porque creo que merece la pena hacernos este tipo de preguntas e intentar medir un poco dónde tendría sentido hablar de los temas de los que queremos hablar para luego poder saltar al mainstream y que sean más mayoritarios. Porque la situación actual en las redes sociales es bastante difícil para que podamos levantar temas y ponerlos sobre la agenda. Y tiene sentido, como digo, eso, que nos planteemos las cosas quizá un trabajo más comunitario para luego poder salir a otros espacios. Con todo esto que os he contado sobre el panorama actual de las redes, hacia dónde vamos, hacia dónde podemos ir, quería terminar con tres propuestas muy concretas para, como decía, bajar a terreno todo esto que se ha abierto tanto, sobre qué podíamos hacer desde nuestras organizaciones para diseñar estrategias digitales más allá de pensar en qué red social vamos a estar o más allá de estar en el cotidiano alimentando redes sociales con contenidos que estén optimizados para sus algoritmos, etcétera. Lo primero es tener muy presente esto de que las redes sociales mayoritarias son la nueva prensa, en términos de que son espacios muy competitivos y que simplemente abrirnos una cuenta no nos garantiza llegar a las millones de personas que están utilizando esas redes, ¿no? Entonces, con esto un poco la recomendación sería las personas que se dediquen a la comunicación digital en nuestras organizaciones, el community manager, que le podemos llamar de toda la vida, que tengan más atención a los espacios no algorítmicos. Me refiero a que se garantice que están bien actualizadas las webs y que se mantienen newsletters o canales de Telegram, WhatsApp, o ya cada organización verá lo que le funciona mejor, pero que tengamos muy en cuenta que esos canales tienen que estar bien actualizados. Y otra manera como no se trata de renunciar a tener gran alcance en las redes sociales mayoritarias, por supuesto, porque hay mucho público ahí, quizá de lo que se trate es, en lugar de estar nosotras actualizando pues una cuenta de Instagram o de TikTok desde nuestra organización a diario, quizás de lo que se trate sea de cuidar relaciones con personas que ya tengan mucho alcance en algunas de esas redes para conseguir que hablen de nuestros temas y que los asuntos de nuestra agenda de la Fiscalía Verde sean tratados en sus cuentas. O sea, por decirlo más claro, pues llevarse bien con la gente de Saldremos Mejores, que es el podcast que he puesto antes, para que alguna vez entrevisten a alguien de tu organización para que consigas llegar a mucha gente. Eso podría ser una estrategia de redes más efectiva en términos de a cuánta gente llegas que estar todos los días intentando actualizar tu cuenta, a veces normalmente con poca suerte o con pocos medios para que realmente sea competitiva en este espacio donde la atención es tan difícil de ganar, ¿no? Otra idea, que es lo que incidir en lo que vengo diciendo, es que el Internet es mucho más que esas redes sociales y entonces intentar buscar espacios no algorítmicos y
pensar un poco, y esto es algo que no me voy a meter mucho, pero quizá incluso también podríamos tenerlo en cuenta políticamente, ¿no? Porque realmente es un problema que toda nuestra conversación o la gran mayoría de nuestra conversación digital se dé en espacios privados, en manos de pocas empresas que no suelen estar alineadas con valores democráticos, y entonces podríamos pensar en construir espacios digitales que sean públicos, autogestionados. Bueno, esto es un tema que se cede también a este taller, pero tener en cuenta eso y por lo menos hacer esa crítica también a través de qué usos hacemos de espacios digitales y tal, tendría sentido. Y sobre todo, acordarse de que debemos intentar habitar espacios de internet fuera de estas redes sociales donde realmente podamos mantener el contacto al menos con la gente que ya es de nuestra base o la gente que ya conoce nuestra organización. Y por último, la idea de llegar a audiencias medias a través de esas comunidades fuertes que pueden haber sido construidas fuera de las grandes plataformas de redes sociales. Em, Hay una cosa que hacen muy bien desde el otro lado, o sea, lo que llamamos la internacional del odio, todos estos sectores reaccionarios, que es construir comunidad en espacios fuera de las redes para luego conseguir que esta gente que están ahí muy metidos en su comunidad sean quienes van distribuyendo sus ideas en redes sociales en abierto. O sea, estoy hablando de grupos de Telegram, foros tipo 4chan, por ejemplo, es el mítico, pero hay muchos más, o foro coches en el contexto de España, eh, canales de Discord, otros sitios donde la gente se puede reunir y conversar entre ellas, que sirven para construir comunidades fuertes de gente muy motivada y que cree mucho en la causa que sea. Y esa gente es la que luego va hablando con sus amistades, se encarga de reenviar contenidos a sus grupos de WhatsApp, se encarga de contar en grupos o en espacios sociales, y es la que llega a normalizar ciertas ideas sin hacerlas más comunes. Em, Digo que esto es algo que se hace muy bien, no se hace mucho, se invierte mucho en muchos recursos en hacerlo desde el otro lado, desde sectores reaccionarios, pero en realidad también lo hacemos y lo hemos hecho mucho antes desde espacios más afines, y tiene bastante sentido por muchos motivos, pero sobre todo en un contexto en el que los espacios, como digo, las redes sociales mayoritarias están muy saturadas, podría ser una estrategia. Y de aquí de nuevo hablo de hablar de fiscalidad verde con la gente que está más cercana, convocar a personas que tengan ya cierta visibilidad en redes sociales, que estén hablando de temas un poco cercanos, como puede ser justicia climática o igualdad o equidad o justicia social, hablar con estas personas, intentar construir comunidad con ellas en espacios más digitales, un poco más cerrados, y que sean luego estas personas las que puedan hablar de los temas que queremos poner sobre la mesa y que queremos hacer más mayoritarios en otros espacios que puedan llegar a más gente.